Soy Blanca Yareni Reyes Virrueta. Jessica María Echeverría Mendoza. Ana Gabriela Fernández Oliveros. Virginia Padilla Chávez. Estudiantes del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, plantel Guacamayas, con subsede extensiva en Cualcomán. Cursamos el cuarto semestre de la licenciatura en Psicología Educativa, asesoradas por el licenciado en Psicología José Guadalupe Castrejón Sánchez, con el módulo Desarrollo Infantil. Educa para leer el mundo, IMSET. Presentaremos el tema del desarrollo infantil según Sigmund Freud. ¿Quién fue Sigmund Freud? Sigmund Freud nació en 1856 en la ciudad de República Checa. Fue un neurólogo y una de las figuras más controvertidas e influyentes del siglo XX, conocido como el padre del psicoanálisis. ¿Cuáles fueron los aportes de Sigmund Freud al desarrollo infantil? Desarrolló un método psicosexual que, pese a ser criticado por relacionar la sexualidad con conceptos como la perversión y trastornos mentales, incorporó teorías como la teoría de la personalidad, la teoría del desarrollo psicosexual, el complejo de Edipo, entre muchos otros, cambiando el pensamiento de una sociedad reprimida. Desde los primeros escritos de Freud, podemos ver su interés por los diferentes aspectos de la vida del niño, su sexualidad, sus fantasmas, cómo construye su pasado y cómo inicia su culpabilidad, su angustia, sus conflictos que esto genera. ¿Cómo relacionó Sigmund Freud el juego con el desarrollo infantil? Freud tenía un gran interés en el juego, ya que él se basó en su nieto, que tenía tan solo 18 meses de edad, en donde observó en el juego la búsqueda del placer y la defensa del displacer. Además, el juego va a aparecer como una técnica que el ser humano utiliza para corregir las angustias y la pérdida del objeto, y como consecuencia las tendencias depresivas. ¿Qué conlleva la teoría de la personalidad según Sigmund Freud? Para Sigmund Freud, la personalidad humana es producto de la lucha entre nuestros impulsos destructivos y la búsqueda de placer, sin dejar a un lado los límites sociales como entes reguladores. ¿Cuáles son los 5 modelos de la teoría de la personalidad según Sigmund Freud? El primero es el modelo topográfico. Se divide la mente en 3 regiones, que es el inconsciente, preconsciente y consciente. El inconsciente guarda contenidos que pueden ser inaceptables, desagradables o dolorosos, conflictivos y sobre todo angustiantes para la persona. El preconsciente es un área de la psiquis que, si bien no es consciente, tampoco forma parte del inconsciente. Tiene que ver con todo aquello que es capaz de recordar como momentos. El consciente, en él se encuentran pensamientos emocionales y acciones directamente relacionados con la realidad. El segundo es el modelo dinámico, tiene que ver con la dinámica psíquica entre los impulsos y mecanismos de defensa. El 3 es el modelo económico, tiene que ver con la forma de funcionamiento de las pulsiones. El 4, modelo genético, es la teoría más popular de Sigmund Freud. El 5 es el modelo estructural. Sigmund Freud divide la mente en 3 instancias que se desarrollan a lo largo de la infancia: el ello, el yo y el superyo. El ello, parte primitiva de la personalidad que satisface los impulsos. El yo representa la forma de enfrentar la realidad. El superyo representa los pensamientos morales y éticos de la cultura. ¿Cómo es el desarrollo infantil según Sigmund Freud? El desarrollo infantil comienza desde el embarazo. Influye en lo que seremos en la etapa adulta. Es decir, las etapas que vivimos los seres humanos son de suma importancia para lo que en un futuro seremos. Desde la cognición, el área social, la afectiva, lo que aprendemos en casa con mamá o papá o en nuestro entorno. ¿Cuáles son las fases del sujeto del desarrollo infantil según Sigmund Freud? La primera fase es en la primera infancia, que va desde los 0 a los 5 años. Es más importante en todo individuo, comienza desde el nacimiento, siguiendo ciertas etapas
para su mayor desarrollo social y cognitivo. La latencia, de los 5 a los 12 años de edad. Los infantes suelen agruparse con niños de su mismo sexo, disminuyen los deseos sexuales y se enfocan más en sus propios estudios. La siguiente es la pubertad o adolescencia, de los 12 a los 18 años. En esta etapa, los jóvenes notan cambios en su cuerpo, tienen curiosidades por el sexo, experimentan cambios biológicos, psicológicos y sociales. Se están preparando para la edad adulta. Madurez. Freud refirió a un periodo de madurez psicológica que sería la fase que alcanza todo individuo y que ya pasó por todas las etapas. ¿Cómo define las pulsiones Sigmund Freud? Freud define las pulsiones como eros y thanatos, donde eros es vida, de todo deseo sexual, alienta al amor, al placer y evita el displacer. Thanatos es derivado de muerte, que es lo contrario al deseo. ¿Qué es la teoría psicosexual infantil según Sigmund Freud? Es un concepto central de la teoría psicoanalítica de las pulsiones sexuales, las cuales suponen que el ser humano está dotado desde su nacimiento de una libido o energía sexual, y esta se desarrolla en 5 etapas. ¿Cómo dividió las etapas de la teoría psicosexual? Etapa oral. Desarrollada en el primer año de vida, la conducta se centra en la boca, dado que el placer se encuentra en succionar, morder o besar. El destete es el principal conflicto en la etapa oral. Etapa anal. Desde los 18 meses de vida a los 3 años. Control de esfínteres, región anal, fuente de placer, retención y expulsión de heces. Etapa fálica. Es donde se forman los complejos llamados Edipo y Electra, el cual Edipo es cuando el niño se enamora de su madre, ve como rival a su padre y solo quiere estar él cerca de su madre. El Electra es lo contrario, cuando la niña se enamora de su padre. Está el complejo de castración, donde la niña siente que le han cortado parte de sus genitales, ya que ella no tiene pene como su papá o como los demás niños. Etapa de latencia, de 6 años a la pubertad. Los jóvenes comienzan a adoptar los roles de género y desarrollan el superyo. Socializan, su interés sexual pasa a segundo plano. La etapa genital aparece con la pubertad, siendo esta la última etapa antes de entrar a la edad adulta. Los cambios fisiológicos de la pubertad realimentan la libido y comienzan las relaciones heterosexuales. ¿Qué consecuencia ocurre si no se cumplen de manera correcta las etapas de la teoría psicosexual? Las fijaciones, estas se dan prácticamente en la adultez, pero surgen como consecuencia de no haber cumplido de manera adecuada alguna de las etapas anteriores y van de la mano con las pulsiones, puesto que una fijación es la consecuencia de una pulsión. Todo niño que juega se comporta como un poeta, pues se crea un mundo propio. Sigmund Freud.